En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que tu gracia inspira, sostenga y acompañe nuestras obras para que nuestro trabajo empiece en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José y todos los santos, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, seguimos nosotros con esta lección primera, en torno a este desarrollo más histórico, cómo llegamos al desarrollo de la lógica formal, y vamos a ver a continuación, pues seguimos, lo último que vimos fueron las tres aportaciones de Hilbert a la lógica, viendo esas tres principales aportaciones, que las recordamos brevemente. La primera era cómo se dio lugar esa axiomatización y formalización, cómo los tres pasos dentro del proceso de formalización y ese programa formalista que terminaría cayendo debido a los teoremas de Gödel. Bien, debido a todo lo que hemos visto, ahí es muy difícil querer separar la relación entre la lógica y la matemática, hay una dependencia entre ellas, pero no son lo mismo, ¿vale? Sobre todo en esta primera época, siempre suele pasar, ¿no? Cuando hay un gran avance, cuando hay un gran desarrollo, pues suele pasar que no siempre se da esa separación, tiene que pasar un tiempo para que se vayan especializando cada una de ellas, ¿no? Es difícil, ¿no?, distinguir netamente entre estas dos disciplinas, sus protagonistas, si eran lógicos, si eran matemáticos, etcétera, ¿no? Ciertamente la matemática va a entrar en una relación con la nueva lógica dándole los siguientes mecanismos que son los que todavía conservamos hoy en día. Rigor, es decir, no es hacer lo que me da la gana. Cuando esto lo aplicamos a la filosofía y al pensamiento, oye, un pensamiento tiene que ser riguroso, no vale decir cualquier cosa. El simbolismo, es decir, vamos a usar una serie de símbolos, la generalidad, que da la capacidad de universalizar el conocimiento, y un horizonte de fondo de la investigación. Bien, en estos años se elaboraba una lógica matemática, la Mathematical Logic, que buscaba permanecer, pues incluso sí que con este nombre, ¿no?, dentro de nuestros días, para lo que llamaríamos la lógica clásica o la lógica formal. Hay que tener muy claro el gran paso filosófico que va a dar lugar a destacar cómo la expresión lógica matemática están implícitamente contenidas las siguientes especificaciones. ¿Cuáles son las especificaciones que vemos dentro del concepto de lógica matemática? Quiere decir, por un lado, que es una lógica desde la matemática. ¿Qué quiere decir que es una lógica desde la matemática? Que nace de las investigaciones sobre la matemática, partimos de la matemática y hacemos lógica. Es una lógica de la matemática. ¿Qué quiere decir? Que está sometida a las demostraciones propias de la matemática y a los conceptos básicos de la matemática. Hablar de una función proposicional, por ejemplo, como hablaremos más adelante, implica que el concepto de función de matemática lo usa la lógica. Y también que es una lógica para la matemática. ¿Qué quiere decir esto? Que es para darle una fundamentación, porque como demostró, ¿no?, pues ese programa fallido de Hilbert, la matemática no se sustenta en sí misma, necesita de otro, porque ninguna ciencia puede pretender ser completa y coherente. Si quiere ser completa, será incoherente, y si quiere ser coherente, necesariamente será incompleta. Bien, lo que se entendía por el programa logicista, en un sentido propio, con una gran supremacía, pues sobre una gran supremacía filosófica de la lógica, es lo que se connotó con intento teórico de ante todo en la extraordinaria y monumental, aquí está, ideografía, ¿no?, de Frege, y con los principios de matemática de Russell, ¿no? Digamos que esto es donde se desarrolla todo ese programa logicista. Así que antes de pasar a eso, quisiera detenerme un momento con vosotros en la nota 24, perdón, ay madre, ni grabando me deja la tos.
Bueno, el estornudo. Bien, programa logicista. ¿Qué entendemos por programa logicista? Se quiere entender un planteamiento de la filosofía de la lógica, ¿vale? La filosofía de la lógica de tipo idealista, por tanto no es realista, con un tinte platónico, según las siguientes líneas. Los conceptos y las correlativas construcciones de la lógica tienen validez universal, el poder expresivo ilimitado, es decir, no hay nada que las limite. Metasubjetivos, están más allá de los sujetos, son leyes universales del pensamiento y del lenguaje, exceden la capacidad de comprensión, son atemporales, etc., ¿no? Por lo tanto, no se trata de una posición precisa y circunscrita, ¿no?, que venga sosteniéndose largo tiempo, sino que es un planteamiento de fondo que está ahí en todos estos defensores del programa logicista. Bien, se pensó en síntesis que el fundamento de la matemática debía fundamentarse sobre unos o pocos conceptos lógicos. Vamos a escuchar lo que aquí nos dice Whitehead y Russell en los Principia Mathematica. Ellos dicen: la filosofía pregunta, ¿qué significado tiene la matemática? La matemática puede ofrecer una respuesta al menos hasta el punto de reducir la complejidad de sus proposiciones a ciertas nociones fundamentales de la lógica. En este punto la discusión debe ser retomada por la filosofía. Es decir, la matemática lo que haría era reducir la complejidad de proposiciones y luego ya a partir de ahí seguiría la filosofía. Bien, ¿cuáles serían las candidatas para ser fundamento de esta ciencia simbólica, etcétera? Pues algunas nociones básicas de la matemática, ¿vale? Que serían conceptos lógicos ya indefinibles. De nuevo nos recuerda Whitehead y Russell que las nociones particulares que aparecen en las proposiciones de lógica simbólica y todas las otras definibles en términos de estas nociones son las constantes lógicas. El número de constantes lógicas indefinibles no es grande. En realidad parece que son 8 o 9, deducen ellos. Estas nociones por sí solas forman el objeto de estudio de toda la matemática. En ningún punto de la aritmética, la geometría o dinámica relacional aparecen otras, excepto aquellas que se pueden referir a las 8 o 9 originales. Es decir, está hablando de que hay 8 o 9 versiones, 8 o 9 conceptos de lógica simbólica que ayudan dentro de esa fundamentación de la matemática y no más. Bien. Antes de pasar a Peirce y la actualidad que este autor manifiesta, es importante, es importante que dentro de este planteamiento conceptual propio de todo de este ámbito que retoma parte de la investigación histórica, ¿no?, pues fue el Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, ¿no?, cuya vida es interesante. Hay dos etapas en este autor. Le pilla la Primera Guerra Mundial, se tiene que refugiar en la región del norte de Italia, ¿no?, y allí se le encuentran, van en su busca y ya le ofrecen de nuevo trabajo en la universidad, pero el hombre se distingue en dos Wittgenstein precisamente por el hecho de su vida, ¿no?, de esa gran crisis que él sufre a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Bien, el joven filósofo austriaco cometió un error, que después en el segundo Wittgenstein aparecerá, de aplicar acríticamente las reglas de la lógica matemática, de los principios de la matemática, a problemas filosóficos sin distinguir entre lógica matemática y lógica filosófica. Es decir, ¿dónde radica el punto? Entre la extensión y la intención. Claro, cuando tú aplicas los mismos métodos, cuando tú aplicas las mismas reglas, cuando tú quieres llevar a cabo pues todas las reglas de la lógica matemática, indistintamente sea extensional o sea intencional, es donde vienen los fallos, que a Frege le pasará igual, igual que a Wittgenstein, donde, claro, la lógica matemática es una lógica extensional. Tú puedes pues aplicar las reglas de la lógica matemática, pero no puedes aplicarla a la lógica intencional de la lógica filosófica, porque sobre todo es una lógica modal que admite modos que no caben en una lógica extensional. Esto es fundamental, ¿no? Pero a diferencia de Lewis, que desde que aparecen los principios de matemática va a criticar la pretensión de aplicar análisis de la lógica a lenguajes filosóficos, es decir, va a criticar lo que hoy también muchos critican, que es aplicar la lógica a la filosofía.
Pues es que es necesario, porque la filosofía parte del pensamiento y la lógica estudia las reglas de ese pensamiento, ¿no? Bien, esa crítica lleva a que Lewis publicara una teoría axiomática de lógica modal, una primera moderna, que era algo que los escolásticos conocían, pero que en la modernidad, pues como se rechazó por ese gran, digamos, desprecio, que es una de las características de la lógica de la edad moderna, ¿no? Donde todo el desprecio a la Edad Media, pues también influenciados, ¿no? por esos paradigmas de la Revolución Francesa, ese desprecio o esa consideración un tanto oscurantista de la Edad Media, ¿no? Bien, entonces, Lewis va a publicar una primera teoría axiomática de lógica modal, mientras que el Tractatus de Wittgenstein, con su reduccionismo lógico-matemático, va a llevar una crítica antimetafísica del movimiento neopositivista. ¿Este movimiento cuál es? Ya vimos algo en la primera lección, es un movimiento que surge sobre todo en el año 1900 con el Círculo de Viena, con un gran manifiesto donde Otto von Neurath, que es otro de los grandes lógicos de Viena, se reúne con Hilbert, ¿no? A todos estos grandes matemáticos, ¿no? Pues entre otros a Gödel, estaba el propio Hilbert, Otto von Neurath, todo un cúmulo, ¿no? de personajes neopositivistas que consistía simplemente en que se reunían, tomaban café y discutían sobre estas cuestiones. Tuvo una gran influencia todo ese movimiento, de hecho es lo que da lugar luego, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, muchos tienen que huir a Estados Unidos, y es lo que causa esa gran separación en la lógica, entre la lógica continental, que serían los lógicos, la filosofía continental, que son los filósofos que se quedan y que permanecen en Europa en la Segunda Guerra Mundial, y la filosofía analítica, que son todos estos grandes lógicos que tienen que emigrar a Estados Unidos y que siguen con ese planteamiento, ¿no? Generando una gran división, una separación que poco a poco, gracias también a través de la ontología formal, vuelve a unir. Daos cuenta que en este momento querían, digamos, formalizar la filosofía con la separación. La lógica tiende más hacia un ámbito extensional, aquí nos quedamos con una filosofía carente de ese rigor de la lógica y que va dando lugar a este pensamiento débil que todos conocemos. Por eso, en Estados Unidos, donde han seguido trabajando todo el ámbito de la filosofía analítica, pues esto se trabaja mucho y hay grandes avances, y para ellos, aunque a nosotros parezca mentira, pero Santo Tomás muchos no lo conocen, y descubrirlo, y sobre todo en su versión formal, les ayuda a entender y ser capaces de entender mucho mejor esta riqueza, ¿no? Bien, pero una nota característica del movimiento neopositivista es su carácter antimetafísico. De hecho, así lo manifiestan en el manifiesto que firman, ¿no? Valga la redundancia. No, Wittgenstein directamente no perteneció, aunque bueno, lo inicia, pero bueno, él tiene su crisis existencial a causa de la Primera Guerra Mundial y lo deja todo un poco de lado, y bueno, veremos un poquito más esto cuando volvamos sobre lógica modal. Vamos a centrarnos un momento sobre C.S. Peirce, Charles Sanders Peirce, en el desarrollo de la lógica formalizada moderna, ¿no? Porque es un trabajo que es bastante interesante. Él va a centrar su investigación en torno a la estructura de las relaciones, que van a dar lugar al origen, al signo, y por ello al inicio del proceso simbólico humano, del mismo lenguaje. De modo que el concepto signo va a ser mucho más amplio que el concepto de signo lingüístico. Esto es importante porque va a introducir un tercer factor dentro de lo que nosotros consideramos la relación del signo con la cosa, que vamos a intentar desgranar en este momento, y vamos a, quizás, para no perdernos, hacer una lectura más continua. La lógica se ocupa de los símbolos en general, en cuanto que estos se refieren a objetos. Hasta aquí no hay problema. Es decir, una lógica se ocupa de los símbolos. Por ejemplo, una P pues, o una X representa a Aristóteles, o una P significa una proposición, o una P mayúscula significa un predicado. Pues bien, esos son los símbolos, ¿no? que se refieren a objetos. Detrás de esa variable, detrás de una X, pues puede estar Aristóteles, puede estar Platón, puede estar pues, la madre del topo, cualquier persona. Bien, matemática y lógica son fundamentalmente entendidas por Peirce, en general, como una investigación estructural sobre el simbolismo. La urdimbre y la trama de toda investigación son los símbolos, y la vida del pensamiento y de la ciencia es la vida inherente a los símbolos. Por tanto, es erróneo decir simplemente que
que un buen lenguaje es importante para un buen pensamiento. Cuidado, esto es erróneo, puesto que el lenguaje es la esencia de ese pensamiento, ¿vale? Queda ahí destacado. Bien, aparte de las interpretaciones que podamos hacer de Peirce y que van apareciendo poco a poco, aquí menciona Tarski, pero no vamos a entrar porque nos interesa tratar de él más adelante. Lo que aquí nos interesa es subrayar la aportación de fondo que Peirce dejó a la lógica formal, entendida como semiótica formal, y la reflexión que sigue sobre los fundamentos de la lógica. Fijaos, si entendemos la simple definición de signo nosotros normalmente, siguiendo la definición clásica de Aristóteles, ¿no? ¿Qué es un signo? Algo que está por cualquier otra cosa. ¿La X qué está significando aquí? Pues la X está significando Aristóteles, la X está significando 1 kilo de patatas, la X está significando, está por otra cosa, ¿no? Eso es un signo, ¿vale? Peirce inventa el álgebra de las relaciones, porque por primera vez en la historia del pensamiento, él va a identificar en la estructura triádica de las relaciones algebraicas subyacentes al signo la esencia de la capacidad del signo de significar. Es decir, hasta entonces el signo se trataba pues como algo que está por otra cosa, pero no se le otorgaba esa capacidad de significar. Estás por otra cosa, pero no significas nada, ¿vale? De aquí que va a hablar de una estructura triádica. Vamos a hablar un poquito más adelante, a desarrollar cuáles son estos elementos triádicos y en qué consisten. Bien, desde Aristóteles a Lane y Boole Schroeder, la relación siempre se ha entendido como diádica, cosa que en Santo Tomás, vamos a ver, también era triádica. Vamos a ver. Bien, ¿qué quiere decir una relación diádica? Que es la que se da en estos autores, que es a dos términos. ¿Cómo a dos términos? Es por un lado un eseat, es decir, un ser a otro, un ser hacia otro, ¿vale? Que decían los latinos, es decir, es un ser hacia otro, por lo tanto, implica ese ser, implica la dirección del otro, implica el ser y el otro. Bien, en la álgebra moderna, sobre todo siguiendo la lógica de Boole y de Schroeder, esta relación algebraica no se puede, esta relación algebraica irreductible es la diádica sujeto-predicado, ¿no? Es decir, vas a entender siempre el signo como dos términos, un eseat, un ser hacia otro, un ser a otro, por lo tanto tienes el símbolo que es a otro, entonces tú entiendes el símbolo y entiendes el otro personaje, son los dos polos de esta relación diádica conforme se habla del signo. Pero Peirce va a introducir un tercer elemento, ¿vale? Y va a identificar lo que se conoce como la relación triádica, ¿vale? La relación triádica, ¿vale? Dentro de este campo. La relación triádica de... es que aquí ha habido un cambio de página respecto al manual que vosotros tenéis, porque mucho que estoy predicado, vale, salto una página aquí con respecto a la que tenéis. Bien, la relación, viceversa, de manera general, Peirce va a identificar en la naturaleza triádica de tres elementos, quiere decir, de la relación el núcleo del signo en general, ¿vale? Que va a ser el objeto de la semiótica. Luego definiremos qué es la semiótica, qué es la semántica, qué es la sintáctica, pero vamos a quedarnos aquí, ¿no? La relación, el núcleo del signo en general, y por tanto también del signo simbólico. Esto es, ¿qué es el signo? Un signo dotado de sentido, porque sigue unas reglas de una cierta lógica o semántica forma. Vamos a ver qué define él o en qué consiste este problema triádico del signo. Va a decir Peirce, o nos va a destacar, que un signo, ¿vale? Un signo es un ser para otro, es un ser para de un ser a, ¿vale? Esto lo decía, o se le debe a Juan de Santo Tomás, que es discípulo de Santo Tomás de Aquino, que firma normalmente sus obras con el nombre de J. Poinsot, ¿no? Que es este que veis aquí, ¿no? Que era un gran lógico dominico, pero no os he dicho que era discípulo de Santo Tomás, no era discípulo de Santo Tomás, era el que, digamos, continúa o desarrolla más la lógica de Santo Tomás. De hecho, habrá una parte dentro de los planteamientos
de la lógica de Santo Tomás, que él va a desarrollar en lo que ha sido el gran manual de lógica dentro de toda la realidad, ¿no? De hecho, si veis la bibliografía dentro del manual del curso académico, aparece una de sus obras, ¿no? Normalmente se le va a conocer y le vais a entender así, y la bibliografía final aparecerá con el nombre de John Poinsot, ¿vale? Que es un gran lógico y filósofo dominico de la Universidad de Lovaina, contemporáneo a Descartes, que va a ser el primero que escriba un tratado de semiótica, ¿vale? A raíz de una cuestión sobre lo que se llama el arte de la lógica, ¿vale? Se titulará Tratados sobre los signos, ¿vale? Bien, pues Juan de Santo Tomás define el signo como un ser para de un ser a, ¿vale? Un S-per de un S-ad, ¿vale? Un ser para, es decir, tenemos un símbolo, un signo, que está para que otro lo entienda, de un ser a, que entienda, mete ya aquí el significado. Vamos a desarrollarlo un poquito más todo esto. Él sostenía, Poinsot, que el signo, como fundamental relación lingüística, no pertenece a la categoría aristotélica de las relaciones, ¿eh? Es decir, el signo no es una categoría dentro de las relaciones en cuanto rigurosamente diadádicas, en cuanto que sea un S-ad, un ser hacia otro, un ser a otro, sino que las trasciende, es decir, no se queda solo en esa relación de un ser hacia otro, sino que está para otro. Por eso dirá que es un S-ad, ¿vale? En cuanto que es un ser para de un ser a, ¿vale? Un ser para de un ser ad. Repito, para Poinsot, el signo, Juan de Santo Tomás, el signo no es una categoría aristotélica de las relaciones, ¿vale? Sino que está por encima, las trasciende. ¿Por qué? Porque es un ser pa de un ser a. Es decir, es un signo, está para que otro lo entienda, pero ¿de qué? De un ser a, es decir, de algo que significa. Por lo tanto, de modo que se pudiera aplicar a cualquiera de las categorías de Aristóteles, no solo a la categoría de la relación. Si consideráramos solo el signo como una relación de un S-ad, de un ser para otro, sin ser hacia otro, pues diríamos, vale, pues el signo forma parte de la relación, del accidente de relación. No forma parte del accidente de relación, es que está en todos, en todas las categorías predicativas. No solo está referente a la relación, también se puede decir de la cantidad, de la cualidad, de la acción, de la pasión, de cualquiera de las 10 categorías, ¿vale? Si fuera simplemente diádica, de un ser para otro, simplemente tendría una relación, pero es que no es un ser para otro, es un ser para de un ser a, tiene un tercer elemento. Por eso, estas categorías que llamamos predicamentos, que son las categorías de Aristóteles, que son la sustancia más los 9 tipos de accidentes, cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, cuando, ubi, situs, possessio, etcétera, habitus, ¿vale? los 9 accidentes que estudiaréis en metafísica, de Santo Tomás, de Aristóteles. Estas categorías eran predicamentos, es decir, los predicados más universales e irreductibles, es decir, cuando tú quieres decir algo de un elemento, lo vas a tener que hacer conforme a alguna de estas categorías. Pues bien, Juan de Santo Tomás señalaba que la relación diádica sujeto-predicado, es decir, que sea un ser para otro, en cuanto tal, no significa nada si no se pone un tercero, cualquiera que sea, no necesariamente un agente comunicativo consciente como un hombre. Bajo el signo no hay una relación diádica a 2 términos, sino triádica a 3 términos, es decir, está el sujeto que quiere decir algo a otro y está el significado de ese algo, porque si no, no es simplemente una relación. Yo puedo estar comunicándome con una persona, pero sin que el signo tenga un significado. Entonces, esto mismo, sin que conociera Peirce esta riqueza de la Edad Media, que repito, en la Ilustración llevó consigo este desprecio de la gran lógica en que había caído la gran escolástica. Es verdad que a veces hay ese rechazo porque algunas escuelas escolásticas se habían enredado en cuestiones pues, que no ayudaban en nada ni a nadie. Es verdad, eso pudo pasar, pero había grandes lógicos, o sea, no se puede casi clasificar la Edad Media como algo meramente oscurantista, porque no es cierto, no lo fue, ¿vale? Bien, entonces Peirce
va a llegar a la misma conclusión. No puede ser el signo ser una relación diádica de un sujeto a dos términos, ¿no? Sino tiene que ser a tres términos, ¿no? Y estudiando la teoría de las categorías de Kant, y no de Santo Tomás, que ese fue el error quizás que tuvo Peirce, no, porque las categorías predicativas de Kant nada tienen que ver con las categorías ni de Aristóteles ni de Santo Tomás, porque para Kant las categorías son estructuras del entendimiento, para Santo Tomás y Aristóteles forman parte del ser, no del entender. Bien, si el aparato de la filosofía atomista, dentro de Peirce, pero con toda la riqueza del álgebra de la lógica que Poisson no tenía, eso se dice referido a Peirce. Bien, lo que Peirce conocía bien, era la filosofía aristotélica y su carácter pragmático, que es la tercera parte de la lógica, sintáctica, semántica, pragmática, la pragmática. Recordaréis que yo en un examen oral que tuve con el profesor Basti, el chico que iba antes que yo, Basti le hizo una pregunta que le llevó al suspenso. Le dijo, ¿cuál es la diferencia entre la lógica y la ontología? Pues el muchacho no supo responder y es muy sencilla. La lógica no tiene pragmática, sino que eso es parte de la ontología. Son las tres partes, la tripartición de la lógica que llamamos, pero la tercera parte se aplica a la ontología, siempre a la referencia al ser. Bien, entonces, lo que Peirce conocía muy bien era la filosofía aristotélica y su carácter pragmático. ¿Qué quiere decir carácter pragmático? Que está basado sobre la acción y no solo sobre lo que representa, sino cómo actúa. El carácter pragmático de la lógica de significación. Por lo tanto, el pensamiento para Aristóteles es un acto de adecuación, no es una representación. El pensamiento no me representa algo que ya estaba, que este es el sentido platónico a veces de aletheia, de desvelamiento, está aquí la verdad y tú simplemente le has quitado el velo. No, es que es un acto de adecuación, mi entendimiento ante esa realidad se tiene que amoldar, tiene que, de ahí que Santo Tomás, su noción de verdad, sea adequatio rei intellectus, no sea desvelar algo que ya está, sino que implica una adecuación, ¿no? Por eso, la teoría antipredicativa de Peirce de las tres categorías de lo que él llama primariedad, secundariedad, terceriedad. Esta es la definición que solemos, con una traducción muy literal, ¿no? Primariedad, secundariedad, terceriedad. ¿Qué se hace a toda teoría de aplicación, ¿no? Los tres únicos elementos constitutivos y reductibles del pensamiento, dejando aparte, por ahora, la cuestión del papel que juega en la economía del universo, ¿no? Esto es lo que nos dirá Peirce, ¿vale? Repito, los tres únicos elementos constitutivos y reductibles del pensamiento, dejando aparte por ahora la cuestión del papel del universo. Es decir, estos son los tres elementos, la primariedad, secundariedad, terceriedad, que forman parte, que están en el argumento de la predicación. Es antepredicativa, es decir, es antes de que nosotros podamos hablar, por eso se llama una teoría antepredicativa, no antepredicativa, es decir, que está antes de la opción de predicar, porque las categorías en cuestión no hacen referencia a una relación sujeto-predicado, no hace referencia a ello, es decir, de los predicados más fundamentales y reductibles, sea aristotélica y kantiana por otra parte, sino que estas tres categorías de Peirce, en cuanto que tiene una estructura triádica, vienen antes de cualquier teoría de la predicación. Es decir, vienen, por lo que decíamos antes, está antes de la acción, no es una representación, es que está anterior a ello, es que es antes de que tú puedas predicar. Cuando tú puedes predicar, pues muy bien, pero es que esto es anterior a que tú puedas predicar. ¿Vale? Entonces, vienen antes de cualquier teoría de la predicación, de cualquier teoría de las categorías y por tanto de cualquier lógica. Por ello resulta crucial añadir ese tercer elemento, al usual modo de pensar diádico, como algo que es constitutivo de la significación o semiosis, es decir, no es simplemente que yo tengo un sujeto, tengo un predicado y ya lo descubro. No, tiene que haber algo más, tiene que haber un tercer elemento. El concepto de un tercero, dice aquí Peirce, el concepto de un tercero dice de un objeto que está en relación con los otros dos, de tal manera, en ese ser hacia otro, ya teníamos esos dos elementos y una estructura diádica. Bien, pues este tercer elemento está en relación con los dos, no está solo ni con el sujeto ni solo con el predicado, o solo con el que parte hacia el quien parte, no, está con los dos, de tal manera que uno de ellos debe estar en relación con el otro, en la misma manera
que el tercero esté en relación con este otro. Dicho de otra manera, el sujeto tiene que estar en relación con el tercero y con el predicado, y el predicado tiene que estar en relación con el tercero para que pueda darse ese significado. Esto es lo que quiere decir que uno de ellos debe estar en relación con el otro, en la misma medida que el tercero esté en relación con este otro. Es decir, si falta el tercero, pues de nada sirve. Por ejemplo, yo quiero estudiar o comunicarme con un chino. Pues si no tengo al profesor de chino que me enseñe chino, no voy a poder nunca llegar a comunicarme. O si no tengo el Google Traductor. Es decir, yo, es un ejemplo, ¿vale? Pero yo creo que nos va a ayudar a entender. Es decir, tú quieres hablarle a un chino, pues dices, como la relación es diádica, es comunicar de un ser hacia el otro, pues yo estoy aquí, el chino está ahí, yo le hablo. Pero mira, si tú no compartes el mismo lenguaje, no tienes la misma facultad, o no tienes un traductor, de nada te sirve la comunicación. Tú puedes decir, no, es que la relación es diádica, y como es diádica ya se da. Pues no, para que se dé la comunicación tiene que ser triádica. Es decir, tenemos que tener un elemento que sea común a mí, y que también sea común a él. Porque claro, ¿de qué me serviría a mí tener un traductor de japonés si el otro chino no me va a entender el japonés? ¿Vale? Por eso decimos que la relación tiene que ser triádica, porque el tercero tiene que estar en relación con los otros dos, de tal manera que uno de ellos debe estar en relación con el otro, en la misma medida que el tercero esté en relación con este otro. Es decir, si yo, por ejemplo, siguiendo este ejemplo que está saliendo, ¿no? Si yo, que soy español, quiero hablar con el chino, entonces uno de ellos, el español, debe estar en relación con el otro, es decir, con el tercer elemento, en este caso con el Google Traductor, en la misma medida en que el Google Traductor esté en relación con este otro, es decir, que el Google Traductor me traduzca en chino, porque si me traduce japonés, chino no me va a entender. Por eso tiene que darse la misma relación la que yo tengo con el Google Traductor que la que tiene el Google Traductor con el chino. Se tiene que dar, porque si también falla eso, no nos vamos a entender. Y esto es lo cual coincide con el concepto de interpretante, que es un concepto que añade Peirce. ¿En qué consiste ese concepto de interpretante? Que es una palabra nueva que se introduce bien, interpretant, diríamos en inglés, ¿no? Y que inventa el propio Peirce. ¿Por qué lo hace? Para referirse a un intérprete humano. Por eso la terceridad es pues una función mediadora, digamos que es como el Google Traductor o el traductor que me va a hacer, ¿vale? Representa lo relacionado como representación del mismo correlacionado representado por la misma representación mediadora. Dices, vaya juego de palabras. Pues tiene su significado, es decir, representa la terceridad, representa lo relacionado como representación del mismo correlacionado representando por la misma representación mediadora. Es decir, si yo estoy aquí, español, tengo aquí al chino, pues la relación que tú estás viendo es que yo estoy hablando con un chino, pero si no hubiera tenido ese profesor que me enseña a mí el chino, yo no podría comunicarme, ¿vale? Bien, por otra parte, debido a que somos todos esclavos del horror moderno, de la vinculación, de la significación en lógica a una conciencia, y esto es fruto de Descartes, cogito ergo sum, y eso está mal, porque la significación no se debe a una conciencia, las cosas no se significan porque tú tengas una conciencia que lo entienda, sino porque hay una relación, ¿vale? Hay una relación y tenemos que pasar de ese estado de conciencia. Entonces todos somos esclavos de este error moderno que vincula la significación en lógica a una conciencia y no a una estructura de relaciones. Peirce, hablando de este interpretant, va a distinguir entre interpretant y interpreter, ¿vale? Vamos a ver lo que son cada uno de ellos. Dice Peirce, una representación mediadora de este tipo se puede denominar interpretant, ¿vale? Traductor, porque desempeña la función de un intérprete-interpreter. Es decir, ¿qué es esto de un intérprete-interpreter? ¿Hay un error en la grafía? No, que es un interpretador del que está comunicando, que dice que un extranjero dice la misma cosa dicha por él. Es decir, en esta comunicación, ¿no? Que yo estoy hablando con un chino y tengo aquí el diccionario o el Google Traductor, lo que queráis. El Google Traductor sería el interpretant, que es el intérprete del interpreter, ¿vale? Es decir, de yo que quiero comunicarme con el chino, el Google Traductor que está usando el chino, pues es el que lo cambia. Por ejemplo, el verano pasado cuando fuimos a Calcuta con los jóvenes universitarios a hacer el voluntariado, pues claro, había un chico, Sonu,
que era indio y claro, pues hablaba hindi, nosotros no hablábamos hindi, hablábamos inglés, ¿no? Y uno de los voluntarios que estaba allí, pues establó una relación con el chico. ¿Y cómo se comunicaban? Pues con el móvil. Entonces, él le hablaba, le decía la palabra en español, se la ponía en hindi, el otro se enseñaba, el hindi se la decía en hindi y el otro la veía, y así se comunicaban por el móvil. Bueno, pues el móvil sería el interpretant, porque está haciendo la función de un intérprete del interpreter. Es decir, el chico que se quería comunicar con el indio, lo que hacía el móvil era interpretar lo que quería decir el que lo estaba diciendo. A veces con el consiguiente error, ¿no? Que no debemos nunca de olvidar, ¿no? Que tradere, ¿no? Que traduce, traiciona. ¿No? Pero bueno, que siempre hay un tercer elemento en la relación, que es lo que queremos decir, ¿no? El intérprete y el interpretan. Creo que se entiende bien en qué consiste, ¿no? Esta relación, ¿vale? Entonces, se advierte así, de esta manera, el refinamiento lógico de la afirmación de Peirce. Toda definición de clase en lógica, la tenéis ya desarrollada en los anteriores, es decir, de un dominio de un predicado, supone una identidad sujeto-predicado. Por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo que vais a entender mejor. La clase de los caballos supone que los objetos, los caballos individuales, pues Rocinante, todos estos, ¿vale? La clase de los caballos supone que los objetos, los caballos individuales, miembros de esa clase de los caballos, sean todos idénticamente caballos, que comportan todos la misma propiedad, es decir, que tienen la esencia de ser caballos. Entonces tengo la clase caballo, de la cual forman parte los caballitos, y se supone que esos caballitos todos tienen que tener la esencia de caballo, porque si no, no formarían parte de esa clase de caballo. Oye, que yo me monto encima de mi perro, pues muy bien, por mucho que tú te montes encima de tu perro, que le pongas unas riendas y tal, no va a cambiar, no va a ser un caballo, va a ser siempre un perro y no va a formar parte de la clase de Pedro, de la clase de caballos. Para ser miembro de la clase de caballos, los objetos, los caballitos individuales, tienen que ser caballos, tienen que formar parte de esa esencia, ¿no? Pues bien, pues gracias a la común relación con el tercero, la triádica, es decir, con el significado, ¿qué consiste esta relación? Que captamos la esencia de lo que es ser caballo, ¿no? La relación de identidad diádica sujeto-predicado, que determina la extensión de una clase, se puede justificar. Si no existiera este tercero, esta triádica, ¿cómo justificas tú que un elemento pertenezca o no a esa clase? Para tú poder justificar que Rocinante pertenece a la clase de caballos, es necesario un tercer elemento, que es la esencia de ser caballo, ¿vale? La esencia de ser caballo. Entonces, X pertenece a la clase de los caballos. ¿Cómo sabes tú eso? Porque hay un tercer elemento que te significa lo que es ser caballo. Y por eso puedo decir que pertenece o que no pertenece. Por eso, extensionalmente, la relación de identidad diádica, sujeto-predicado, pues puede servir para la identidad de una clase, pero sabemos que hay un tercer elemento, que es lo que se entiende por ello, ¿vale? Y eso sin que necesariamente tenga una conciencia trascendental, tipo kantiano, que es lo que suponen todos los modernos, Descartes, Kant, Hegel, Russell, etc. En este sentido, el interpretant no es necesariamente un interpreter consciente. Es decir, porque este es otro error, podríamos decir, bueno, pues esta relación triádica solo se da en los seres que tienen conciencia, si no la tienen no se puede dar. No necesariamente el interpretant, el Google, por ejemplo, el Google Traductor no tiene conciencia, tiene una serie de elementos que cumplen su función, pero no es necesariamente consciente. Y esta es la genialidad de Poinçon, de Juan de Santo Tomás, que define como relación trascendental, en el sentido clásico, en el sentido kantiano, esta relación triádica, que está en el fundamento del signo, que no es solo lingüística, sino que puede referirse a cualquier comportamiento significante. Por ejemplo, un gesto, ¿vale? Un gesto. Pensáis un gesto, que no sea obsceno, ¿no? Pues yo qué sé, pensamos un gesto, ¿no? Claro, pues no sé, pues te cruzas con una persona y haces el saludo de hola, moviendo la mano, ¿no? Bueno, el signo es mover la mano. Entonces, estás tú que estás saludando a tu amigo, y que estás moviéndole la mano. Ese signo es triádico, no es diádico. ¿Por qué? Porque te tiene a ti.
te tiene delante a la persona, a tu amigo, que al cual estás saludando, y conlleva consigo una relación trascendental, que es que ese gesto tiene un significado, que quiere decir saludo, ¿vale? Saludo. Por eso a veces, cuando los gestos no se entienden, pues por ejemplo, tú puedes hacer en España la V de Victoria, y que bien, hagan a mi equipo y haces la V, pero como tú hagas eso en el Reino Unido, pues prepárate, porque es un insulto. ¿Por qué? Porque si es que estamos en la misma comunicación, es decir, yo gano un partido, tengo la afición, hago el signo de victoria, qué bien, todos contentos. Hago ese mismo signo en el Reino Unido y me tiran piedras. ¿Por qué? Porque si hay un tercer elemento, dice, no, si estamos los mismos, estoy yo y está la afición. Ya, estás tú, está la afición, pero el significante es distinto. Es distinto, por eso es una relación triádica y es una relación trascendental, que es fundamental. Bien, seguimos. Si nos referís a cualquier comportamiento significante, por ejemplo, un gesto entre agentes que comunican no necesariamente humanos, por ejemplo, los mismos animales. Los animales, cuando se comunican, su relación es triádica. No solo está el perro y el otro perro y ya está. Pues no, cuando llega ahora la época, no sé si ya ha pasado, ¿no? Pero la época de la berrea, pues no solo está el venado que va a buscar a la venada, ¿no? Sino que el gesto tiene un significado que el otro animal entiende. Entienden, sin conciencia humana, evidentemente, pues no tienen conciencia humana, ¿no? Pero que se capacita. O, por ejemplo, lo que es ahora el reconocimiento facial que hacen las máquinas, ¿no? Pasas delante de una máquina y reconoce facialmente y ya hemos encontrado al enemigo. Pues una máquina no tiene conciencia, pero tiene tres elementos, que es lo que capta, a quien lo capta y el significado de lo que está captando. Eso es lo que es la inteligencia también artificial, que tiene un tercer elemento. Por lo tanto, entre agentes que se comunican necesariamente humanos, no necesariamente conscientes, por ejemplo las máquinas, por las mismas relaciones causales en física, el efecto como signo de la causa, fundando de esta manera la noción del realismo natural o relacional en ontología y también epistemología. Es suficiente en este caso que la relación tercera proyecte, la palabra es map, ¿no?, sobre la acción lingüística, sujeto-predicado, la misma relación física causal género-especie. Por ejemplo, decir que el caballo es mamífero es verdadero si y solo si en la realidad física el género mamífero admite causalmente, entre otras especies, la especie caballo. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación que se da entre sujeto y predicado tiene que tener un fundamento causal, como que se da entre el género y la especie. De esto nos hablaremos más adelante a ver la relación género-especie, que es muy interesante porque al final el fundamento tiene que ser físico para evitar huir de ciertas contrariedades que solemos caer, ¿vale? Bien, la distinción género-especie en biología tiene una fundamentación causal en la dotación genética. ¿Qué es género-especie? Pues ya hemos visto aquí, ¿no? El género mamífero tiene que estar entre otras especies dentro de ese género. Bien, vimos también en clase, creo que sí que lo vimos, cuando distinguía entre género, especie y diferencia específica. Género, animal, especie, animal, especie racional, diferencia específica, la racionalidad. Entonces el género siempre va a ser mucho más amplio que la especie, pero quiere decir, para que se dé esa relación género-especie, es que tiene que haber una relación lingüística, es decir, Rocinante es un caballo, dices, hay dos elementos, Rocinante y caballo. Sí, pero hay un tercer elemento, porque es triádica, que es la relación física causal, género-especie. Entonces, esta distinción, género-especie en biología, tiene una fundamentación causal en la dotación genética. Organismos del mismo género, por ejemplo, mamíferos, comparten la misma secuencia genética del ADN, mientras que otras secuencias son comunes a organismos de la misma especie, hasta llegar a las secuencias únicas del individuo que identifican de manera unívoca. Aquí es donde entraría el tema de la epigenética. Si queréis avanzar más sobre este tema, tenéis un libro muy bueno que se llama Epigenética, Historia, Ciencia y Ontología, publicado por la Lateran University Press. Bien, a partir de la dotación genética se puede reconstruir toda la historia evolutiva de una única especie, como de hecho ya se ha realizado respecto a los pájaros, y vemos la historia de los animales en base a esto. Esta es la base del naturalismo semiótico que intuitivamente presenta Peirce y antes de él Juan de Santo Tomás. Vamos a terminar la clase con este párrafo y lo vamos a dejar ahí antes de pasar a la extensión de la lógica simbólica. Esto que hemos visto, esta relación triádica, es la base de lo que se denomina el realismo óntico estructural.
filosofía de la física fundamental, donde usando un formalismo común de álgebra de operadores, la verdad de la proposición como correspondencia con lo real se basa en la identidad de estructura entre proposición y realidad óntica. Es decir, es fundamental esta identidad. Es decir, que la lógica dependa de la realidad, y por eso es una adecuación. Si no se da esta correspondencia, rompemos con el vínculo de la realidad y caemos en un idealismo sin fundamento real y que no va a dar lugar a ningún tipo de comunicación. Es la segunda la que proyecta su estructura sobre la primera. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que es el ser el que manda el pensar y no el pensar el que manda el ser. Yo creo que sobre esto tenéis que insistir siempre mucho. Es decir, un argumento o un fundamento y un presupuesto inviolable es que la lógica depende de la ontología. Porque si no, estamos perdidos. Es decir, el ser prevalece sobre el pensar. Es el pensar el que tiene que seguir al ser y no es el ser el que sigue al pensar, que es, digamos, uno de los grandes, pilares que rompe la ideología de género, donde se hace depender el pensar, se hace depender el ser del pensar. No, porque la relación no es así, es el ser lo que funda el pensar. O lo que decían los clásicos, operar y sequitur esse, el obrar sigue al ser, y no es al revés, no es el ser el que sigue al obrar. Por mucho que tú muevas los brazos y hagas, no vas a ser un pájaro en tu vida, por mucho que tú lo hagas, no puede ser así. Bien, entonces, la segunda, la realidad óntica, se proyecta su estructura sobre la primera, o la lógica, o por decirlo con los escolásticos, la primera que se conforma con la segunda, la lógica la que se conforma con la ontología, dando lugar a la ontología, un logos que habla del ser, de lo que es. Bien, de esto vamos a verlo en la segunda parte, así que no vamos a extender más. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.